Estamos en una serie en el libro de Hechos. Y si tienes tu Biblia, ábrela en capítulo 10. Hemos estado en esta serie 10 semanas y estoy titulando este sermón Uniendo al estado dividido de la iglesia. Uniendo el estado dividido de la iglesia. ¿Cuántos creen que necesitamos más unidad en la iglesia a lo largo del mundo? Lo hemos visto a lo largo del mundo, que hay un espíritu de división. El enemigo le gusta tener a la gente dividida sobre cosas insignificantes, porque si empezamos a dividirnos entre nosotros y empezamos a luchar entre nosotros, nos olvidamos de quién es el verdadero enemigo. Así que cuando vemos en Hechos 10 y 11, los discípulos se encontraron a veces en disputas y en argumentos entre ellos, y la iglesia se retraía hasta que querían unirse y que la unidad traía la multiplicación y el favor, porque donde hay unidad, el favor de Dios se presenta y empieza conmigo. Dilo, empieza conmigo. Así que vamos a ver una historia donde Dios le platica a los discípulos acerca de unificarse, acerca de lo principal. Esta semana me pasé por un café y la barista me dijo: pastor, ¿de qué va a predicar esta semana? Y pues porque saben que soy pastor, ¿verdad? Y los invité a comer y a venir a la iglesia. Voy a predicar sobre la unidad de la iglesia. Dicen, eso sí necesitamos, ¿verdad? Starbucks, Victory y Estados Unidos, todas las iglesias necesitamos unidad. Así que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. No era un hombre judío, era un gentil. No creció en Jerusalén y no sabía acerca de las historias ni los milagros de Jesús. Y aún así, él creía en Dios. Él y toda su casa hacían muchas obras de misericordia para el pueblo y oraban a Dios constantemente. Y hay mucha gente así como Cornelio, que hablan a Dios, pero no entienden el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Y miren, el mundo está buscando las respuestas que nosotros tenemos. Y no digo que tenemos todas las respuestas, pero tenemos a Jesús. Y Él es la mayor respuesta a los problemas que nuestro mundo y nuestra sociedad está enfrentando hoy en día. No seré el más educado, pero conozco a Jesús. Tengo una relación personal con Jesús. Y si puedo compartir eso con alguien, le puedo traer esperanza. Así que Cornelio tenía conocimiento de Dios, pero no tenía una relación con Jesús. Él era una persona caritativa, una persona que oraba a Dios constantemente. No sabía quién era el Espíritu Santo ni Jesús, pero sabía que había un creador en el cielo. Así que un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio a un ángel que le dijo: Cornelio. Y Cornelio le contestó con temor: ¿qué hay, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. ¿Sabes que Dios ve tus diezmos y ofrendas? ¿Sabes que Dios escucha tus oraciones? ¿Sabes que te ve y te escucha? Puedes pensar que no le importan tus necesidades, pero si le importa acerca de algunas personas que se casen o lo que sea, si está en tu corazón, está en su corazón. Muchas veces no te va a dar lo que tú quieres, pero no significa que no te está escuchando, porque muchos de los mejores regalos de Dios son oraciones no contestadas, porque hay muchas veces que te conviene no tener por lo que estás orando, pero Él te está escuchando sin duda. Así que el ángel le dijo a Cornelio: tus oraciones y obras han sido escuchadas. Dios le dijo a un hombre que conocía de Dios, aunque no conocía a Jesús. Le dijo: he visto lo que has hecho con los pobres. He visto lo que haces con los hombres de Jope. Y le dijo: envía a los hombres a esa ciudad y envía a venir a cierto Simón, llamado el Pedro. Él se hospeda con un tal Simón, quien tiene su casa junto al mar. Así le dijo Dios, le dijo: aquí está la dirección, aquí está su sobrenombre.
Dios tiene direcciones específicas para nuestra vida. Dios no nos trata de dirigir ciegamente sin ningún plan. Él tiene un propósito. Así que di, estoy aquí con propósito porque tengo un propósito. Dios tiene un propósito para ti, para tus hijos. Dios habla también, no solamente nos escucha, sino nos habla. Así que el ángel le dijo, ve a Jope y haz venir a cierto hombre que se llama Pedro. Así que cuando iban en camino, porque Cornelio lo obedeció inmediatamente, al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Ahora, Pedro ya sabemos que no era un hombre perfecto, sabíamos que tenía un pasado, porque todos los santos tienen un pasado y todos los santos tenemos un futuro. Si eres un santo, tienes un pasado, y si eres un pecador, tienes un futuro. Así que Pedro estaba en la azotea orando, y es que a veces, miren, los santos se olvidan de su pasado, porque muchas veces nosotros mismos nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, que no somos nada sin la sangre de Jesús, y se nos olvida que no me la he ganado la gracia de Dios, sino que la recibo por medio de Jesús. Por medio de Jesús. No, se nos olvida que también tenemos un futuro para los pecadores. Así que Pedro estaba en la azotea y tenía hambre. Y en lo que le hacían de comer, Pedro cayó en una especie de trance o de éxtasis. ¿Alguna vez has estado con hambre y te sientes tan hambriento que, oh my God, te sientes que te da muchísima hambre y caes como en un trance? Miren, una vez yo venía de regreso como a las 8 o 9 y creo que me estaba cayendo en un trance de que, estaba pensando en esta comida mediterránea que me encanta, un sándwich de pita de pollo, y estaba pensando en las cebollas y estaba pensando en tomarme una limonada bien fría, y así como Pedro, yo me estaba cayendo en un trance y vio el cielo abierto Pedro durante este trance y descendió como un gran lienzo bajado por sus 4 extremos a la tierra. Esta es la visión. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles, y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Yo tengo un amigo que es cazador y que tiene todas estas cabezas de animales en su pared, y a él tiene esa escritura en la pared que dice, levántate, mata y come. Esa es una buena escritura para los cazadores, ¿no? Pero bueno, regresando a Pedro, dice, no. Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, de ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y fíjate, entonces, cuando estamos mucho tiempo en la iglesia, nos empezamos a especializar en las cosas secundarias. Nos enfocamos en cosas específicas, como Pedro, que se estaba enfocando en sobre lo que comía, como si eso lo hiciera un santo o más santo. Yo no soy santo por lo que como. ¿O me hace santo ser vegetariano? Eso es para los no vegetarianos que me están escuchando. Entonces esta voz le llamó por segunda vez. No llames impuro aquello que Dios ha purificado. Y esto se lo dijo 3 veces. ¿Por qué las cosas le pasaban a Pedro 3 veces? ¿Cuántas veces le cantó el gallo? ¿Cuántas veces negó a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba? ¿Cuántas veces Jesús le dijo, alimenta mis corderos? Porque con Pedro, todas esas veces fueron 3 veces. Con Pedro siempre ese número es usado una y otra vez. Aun cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien? Y Pedro le dijo, Jesús, ¿tengo que perdonarlos 3 veces? Y Jesús le contestó, no, 70 veces 7. Porque el número 3 se le pegaba mucho a Pedro, era algo importante para él. Entonces 3 veces le dijo, no llames nada impuro a lo que Dios ha limpiado. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú a quién has llamado impuro que Dios ya ha limpiado? Porque Dios no estaba hablando acerca de comida, estaba hablando acerca de personas. El corazón de Dios late por las personas. No está latiendo por las reglas, las regulaciones, o las peleas insignificantes, leyes. No, su corazón late por gente. Amarillos, blancos, homosexuales, democráticos, republicanos, conservadores, liberales, blancos, negros. Eso
Dios tiene un plan para la humanidad. El plan de Dios para la humanidad es tener una cosecha de personas, de gente, no solamente un grupo de personas, de pecadores, como tú pecas. Porque ¿a poco no has pecado en tu vida? Nadie ha mentido en un examen, nadie se ha robado algo de una tienda de supermercado, de una tienda de supermercado. Deja de exponernos, Paul, estás pensando. Pero es que es la verdad, todos hemos caído bajo, menos para recibir la gloria de Dios. Pero el que te compartió de Jesús, a lo mejor fue tu mamá, tu tía o el pastor Billy Joe. A lo mejor fue un comercial que viste en la tele o algo que viste en las redes sociales, pero alguien te compartió el evangelio contigo, un pecador que necesitabas de la ayuda de Dios, alguien que necesitaba escuchar que los brazos del Padre están abiertos. Te puedo decir que ese llamado no ha cambiado para la iglesia. Aún estamos llamados a llamar a los pecadores a la casa de Dios. Y sabes, pecan diferente que tú, pueden votar diferente que tú, pueden pensar diferente que tú, pueden tener el diferente estilo de vida que tú, pero todos necesitan al Jesús de la salvación. Y entonces es donde Jesús le estaba diciendo a Pedro: no llames nada impuro aquello que Dios ya ha llamado limpio. Y entonces, mientras Pedro seguía pensando en la visión que había tenido, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate y baja, no dudes de ir con ellos, yo los he enviado. Les quiero dar 7 pasos en cómo podemos unir a la iglesia. El paso número 1 es: empieza conmigo. Dilo, empieza conmigo. Si hay división en tu vida con otras personas, lo que hubieras podido hacer, que necesitarías hacer, hazlo. Así que si quieres sembrar disculpas, perdón, arrepentimiento, si necesitas dejar ir una ofensa, tienes que decir: empieza conmigo. Jesús dijo que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Cualquier reino que está dividido con sí mismo no puede prevalecer, porque el enemigo quiere dividirnos en facciones y fracciones, que la gente se enoje y crear múltiples denominaciones. Y esto ha pasado durante miles de años. Y ahora lo está haciendo sobre diferentes ofensas. Y no estoy diciendo que no tenemos que tener nuestra opinión específica sobre ciertos temas. Pero lo que necesitamos recordar es: puedo amar a las personas aun cuando no esté de acuerdo con ellas. La semana pasada posteé algo en mis redes sociales de que nuestra nación está tomando las decisiones políticas correctas para proteger la vida desde el nacimiento. Y alguien me preguntó en las redes: ¿sabes que yo no soy una verdadera autoridad moral, pero tomo mi autoridad desde la Biblia, que ha durado más que pastores, mayores, presidentes, diplomáticos? Y no quiero ser o sonar divisivo o queriendo generar división, pero yo te quiero decir que Él me formó desde el vientre de mi madre y Él tenía un propósito para mí aún desde que yo naciera. Entonces, la vida empezó dentro del vientre de mi madre y el plan de Dios empezó para mí desde la matriz. Y esta persona me contestó, porque yo le llamé por teléfono para decirle esto. Y le dije: hey, ¿qué te parece si en lugar de dejarnos comentarios en las redes sociales, mejor hablamos por teléfono? Y te recomiendo que hagas eso, porque en lugar de estar ahí comentando con tu teléfono, levanta el teléfono y dile: hey, tengo tu teléfono, vamos a platicar en persona. Y aunque él vivía en otro estado, pudimos platicar por teléfono y me dijo: ¿sabes qué? Aprecio esto. Veo que amas a las personas aun cuando no están de acuerdo contigo. Y yo voy a permanecer en tu vida y tú vas a permanecer en mi vida. Porque aunque votemos diferente y pensemos diferente, podemos amarnos unos por los otros, podemos orar unos por otros. Y yo seguí platicando con él y le dije: dime tus pensamientos acerca de lo que piensas. Y yo le dije lo que yo pensaba y al final llegamos a la conclusión que los dos tenemos un amor común por Jesucristo. Así que a la conclusión que llegamos es que no tenemos que tener la opinión exacta como todo mundo en la iglesia o con los que te sientas al lado, pero puedes decirle: puedo orar por tu familia,
No sé qué estás viviendo, pero Jesús te ama, a Jesús le importa, Jesús murió por ti. Esta es la razón por la que la iglesia nos debemos de unir, porque una iglesia dividida no puede prevalecer. ¿Y alrededor de qué nos unimos? Alrededor del mensaje del Evangelio de Jesús. Así que empieza contigo, empieza contigo. Miren, a los 17 años yo me quería convertir en rapero. Un rapero de a de veras. Gracias a Carlos, la persona que estaba tocando el teclado por mí. Y le vamos a dar chance que no esté tocando ahorita, porque quiero contarles la historia acerca de cuando me quería convertir en un rapero. Y bueno, hacía conciertos donde iban solo 5 o 6 personas, ¿verdad? Y escribí algunas canciones populares, las reescribí, las adapté y miren, pues es mi pasado, ¿no? Así que no me cancelen ahorita, ¿eh? Y en ese tiempo estaba también bailando en hip hop. Tampoco era el mejor en esto, ¿ok? Pero mis papás aún me amaban y me dejaban quedarme en su casa y me alimentaban, ¿verdad? Entonces no me corrían por tener estos sueños. Así que bueno, fui a las audiciones de nuestra iglesia y Natasha, la que dirigía, me dice, Pablo, ¿qué haces aquí, Paul? Y yo, pues es que quiero unirme al equipo de hip hop. ¿De veras? ¿De veras? Y se ríe y dice, ok, a ver, enséñame tus movimientos. Y yo empecé así, a moverme y a bailar. Y me dijo, te vamos a poner ahí atrás de todos. Así que por 2 años estuve dentro del equipo de hip hop y estaba fuera de mi zona de confort porque no me estaba acercando a personas que nunca me había juntado antes. Y esto, les voy a enseñar unas cuantas imágenes del pasado, del 2004, del 4 de julio, chéquenlo. Ese soy yo, el del medio. That's me right there in the middle. Come on, that's your boy, P. Diddy. Hey, vean mis movimientos, ¿qué tal, eh? Elated, he took his sentence. Freedom for black men and white men, Mexican, Asian, or Arabian, Russian or Argentinian, whatever color you are, we all should rush in. Blessed the nation whose God is the Lord. America's blessed, America's blessed, people. You know, even the poor man is rich in America. Ay, apáguenlo. Creo que tienen una idea. Ese es lo más destacado. Tengo un video con lo más destacado y se les quise compartir hoy. Así que digan, empieza conmigo. Esto es lo que quiero decir. Que algunas veces solamente estamos dispuestos a hacer cosas que están dentro de nuestra zona de confort y no quisiéramos conectarnos con personas que están fuera de nuestro círculo. Y miren, hace muchos años me senté con una persona mayor que ya estaba acercándose a sus días finales y él me comentó, mira, yo crecí en una época donde todavía había mucha segregación y yo tenía muchos prejuicios respecto a un grupo étnico de personas y yo no me daba cuenta que tanto lo tenía yo dentro de mí hasta que tu papá, Billy Joe, empezó a animar a la unidad en la iglesia de Tulsa y dijo, Victory no va a ser una iglesia de puros blancos, vamos a ser una iglesia de cada tribu, para toda lengua, para toda nación y etnia. Y esto es como se ve el cielo. El cielo no va a estar solamente lleno de una raza o de una etnia o solo blancos. No, va a ser de toda tribu, lengua y nación reunidos. Y este hombre empezó a decirme al principio, no me daba cuenta del racismo y de la intolerancia que estaba en mi corazón, pero mientras tu papá nos decía, hey, vayan, salgan de su zona de confort, vayan a comer lunch con alguien. Mientras yo lo hacía, las paredes de mi corazón se empezaban a caer. Así es como unimos a la iglesia. Le pedimos al Espíritu Santo,
derrumba todas las paredes de prejuicio, de ofensa, de dolor, de lo que no estoy de acuerdo, de la falta de confianza que siento respecto a estas personas. Esas paredes tienen que caer si queremos ver avivamiento. Porque miren, el segundo punto es, tenemos que ver a las personas como Dios las ve. ¿Alguien vio la película Recordando a los Titanes? ¿Cómo no? Es una de las películas de Denzel Washington más importantes. Hay un momento en esa película donde el equipo están unos contra otros. Y no sé, se estaban gritando, se estaban golpeando. Y solamente podías ver el prejuicio que estaba siendo evidente entre estos adolescentes. Y entonces un día se los lleva en la mañana a correr. Y entonces está este momento donde todo mundo están corriendo y llegan a un lugar y dice, todo mundo, hínquese, por favor, ¿dónde creen que estamos? Y todo el mundo voltea alrededor y dice, pues no sé. Ah, bueno, pues aquí se llevó a cabo la batalla de Gettysburg, una batalla muy importante en la historia norteamericana. Y Denzel Washington dice, aquí hay sangre regada, porque hermanos no se sabían cómo amar, no sabían cómo verse unos a otros como Dios los ve a ustedes. Y les empieza a dar un discurso de que toca sus corazones, y a partir de ese momento en la película empiezan a ser más hermanos, una fraternidad, y al final de la película, necesito verla este fin de semana porque al final es algo tan lindo que se ve que necesito enseñarle a mis hijos cómo nos ve Dios, en lugar de vernos unos a otros como, hoy estoy enojado, me ofende lo que haces, no confío en esta persona. Yo no crecí con esas personas. Y muchas veces es porque así nos educaron, por nuestra mamá o nuestro abuelo o abuela. Pero yo les digo, es tiempo de que las escamas se caigan, es tiempo de que las paredes se caigan. Como Dios le estaba diciendo a Pedro, hey, estos hombres que vienen no crecieron como tú, no se ven como tú y crecieron en otro barrio, pero ellos son candidatos para el mensaje del Evangelio. Así que nunca te veas superior a otro ser humano, porque todos necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Todos necesitamos la compasión de Jesucristo. Sí, le estoy predicando a la iglesia carismática llena de Dios esta mañana. Así que miren lo que sucede en Hechos 10 y 11. Así que Cornelio dice, venimos con Cornelio. Así que Pedro les dice, ellos dijeron, Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, llega. Les dijo, al día siguiente se levantó y fue con ellos. Vamos al verso 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Dios no enseña favoritismo. Lo que Dios hizo por fulanito lo puede hacer por ti. Lo que hizo por Roberts lo hizo por ti. Lo puede hacer por ti. Lo que Dios hizo por Sharon y la otra persona puede hacerlo por ti. Hay un famoso teólogo que se llama A.W. Tozer. Y dicen, ¿cómo ves a Dios? Es lo más importante que puedes saber de una persona. Si tú ves a Dios como un Dios que muestra favoritismo o que solo bendice a algunas personas, o si lo ves como un padre abusivo, ausente, alguien que no le interesa los detalles de tu vida, o un papá que solamente ama a cierta nación como Israel, o solamente favorece a un grupo étnico, eso es lo más importante que tienes que saber de ti mismo. ¿Qué piensas acerca de Dios? Porque lo segundo más importante es tú cómo te ves respecto a ese Dios. Si te ves como un hijo de Él que tiene un plan para ti o no. Así que Pedro dijo, Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación les acepta a los que le temen y obran justamente. Ya sabes el mensaje que Dios les envió a Israel, quien anunció las nuevas de paz a través de Jesús. ¿Quién es Señor de una nación? No.
convertidos de todas las naciones. Y ahí empieza a compartir el mensaje. Y miren lo que sucede en el verso 44. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Era el Pentecostés 2.0. Miren, déjenme paro. Había unos creyentes judíos que estaban circuncidados físicamente, y si no sabes lo que eso significa, pues le preguntas a tus papás después. Y encontraron su identidad a través de ese acto. Era un factor externo, así como Pedro encontraba su razón de ser santo por el hecho de que él no comía carne, que él no comía ciertas cosas, que él solo comía lo que era kosher o cosas así, ¿no? Entonces, aquí la Biblia dice que había un cierto grupo de creyentes que habían encontrado su identidad en factores externos. Así que cuando Pedro vio que estos gentiles estaban hablando en lenguas, les oían glorificar a Dios, se dieron cuenta y estaban asombrados de que el Espíritu Santo no fuera solamente para los circuncisos, sino para los incircuncisos. Entonces Pedro dijo, ¿acaso alguno puede negarle el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Así que les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Número 1, entonces, empieza conmigo. Y número 2, ve a la gente como Dios la ve. Y el número 3 es, hay que mantener lo principal como lo principal. O sea, especialízate en lo principal, no en lo secundario. Vamos a ver esto en Hechos 11, ¿ok? Así que cuando Pedro fue a los gentiles, los otros creyentes lo empezaron a criticar y le dijeron, tú fuiste dentro de la casa de gente incircuncisa y comiste con ellos. Porque miren, los discípulos ya iban para atrás. Estaban yendo la levadura de los fariseos, de la cual Jesús les advirtió. No sean como los fariseos que se especializan en lo secundario, decía Jesús. Ellos se enfocaban en los factores externos, en las leyes, como si eso fuera la cura para el pecado del hombre. Claro que no. Te puedo decir que la única cura para el pecado es la sangre de Jesús. Solamente encontramos el perdón de los pecados, no por lo que hacemos sobre la gente que hacemos en la iglesia, sino y gente en la iglesia a veces dicen, tienes que hacer esto, esto y esto para que te perdonemos. Y no, eso no dice la iglesia. En la Biblia dice que solamente con que clamemos a Jesús es suficiente. No tenemos que hacer todo lo que los fariseos y circuncidarnos y cortarte el cabello y cambiar la dieta y comer esta comida y luego te aceptaremos en la iglesia. Claro que no. La aceptación que Dios trae es clama al nombre de Jesús. Esas son buenas nuevas para todos, porque no todo el mundo tenemos el corte perfecto, o algunos tenemos tatuajes, o tenemos vello facial, o tenemos aretes. Tenemos gente que viene de todas partes en su caminar en la vida, y tú, aquí lo único que importa es que digas, Jesús, me arrepiento de mis pecados, te necesito. Así que dejemos que lo importante sea lo importante, y la cosa importante es Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, que la iglesia a nivel global tenemos que regresar a lo importante. No estamos en una batalla contra hermanos y hermanas, sino contra espíritus y potestades de las tinieblas. Estamos tratando de encontrar y alcanzar a niños que no saben qué género son y que están confundidos acerca de su sexualidad, porque tenemos mensajes que confunden a las generaciones provenientes de todas las cadenas televisivas. Necesitamos recordar que nuestro mundo necesita a Jesús, necesita la esperanza, necesita un gran mandamiento nada más, que fue el que dio Jesús. Ámense unos a los otros, y en esto el mundo conocerá que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Porque puedes estar con gente que piensa diferente que tú, que crecieron diferente que tú, que comen diferente que tú, que pecan diferente que tú.
pero la manera en cómo los amas, la manera en la que permaneces teniendo los ojos en lo importante. Eso es lo que va a traer el avivamiento en las escuelas privadas y públicas y en los hogares educadores, en los negocios. Ese es el avivamiento que esperamos, porque lo que dice el número 4 es: no somos enemigos entre nosotros. ¿Cómo traemos unidad a una iglesia dividida? Recordando que no estamos peleando entre nosotros, no entre ideologías, ni denominaciones, ni filosofías, ni opiniones. Estamos combatiendo, estamos peleando contra las huestes celestiales de maldad que vienen contra tus hijos. Y no luchamos con nuestros puños, con nuestras manos así. Nosotros luchamos orando de esta manera. Así es como peleo mis batallas. Así es como peleo mis batallas, orando. Yo peleo por mi matrimonio en mis rodillas, por mis hijos, por la iglesia. En mis rodillas, no peleo en Facebook, ni en argumentos insignificantes con las personas o opiniones pequeñas. Yo peleo en mi closet de oración, en mi cuarto de oración. Yo peleo con la mano de Dios a mi favor, con la palabra de Dios a mi favor, porque yo tengo un propósito. Y peleo que aunque no lo veo, Él está haciendo su obra. Aunque no la sienta y no la vea, Él está obrando. Aun cuando me siento deprimido o rodeado por el enemigo. Puede parecer que estoy rodeado por el enemigo, pero la verdad es que estoy rodeado por ángeles, por canciones de liberación. Porque no somos enemigos. Así que dile al que tienes al lado: hey, tú no eres el enemigo. Wow, alguien se sintió libre en este momento, ¿no? Hey, he querido decirte esto toda mi vida, ¿verdad, mi amor? Dile al que tienes al lado. Porque el avivamiento está llegando a las casas hoy. Papá, tú no eres mi enemigo. Esposa, tú no eres mi enemiga. Hijo, tú no eres mi enemigo. Ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni el gobierno, ni los líderes de otras naciones son los enemigos. El enemigo es el príncipe de las tinieblas. Él es el mentiroso, el padre de la mentira. Él te hace pensar en cosas asesinas, en cosas oscuras. Pero no, nosotros tenemos que recordar que la única manera en que se trae liberación a una nación es traer amabilidad. Si aquellos que invocan mi nombre se humillaren, eso dice la palabra de Dios. Porque no puedes ser amable si estás lleno de orgullo. Por eso la palabra dice que si mi pueblo se humillare, porque empieza conmigo. Déjame arrepentirme, Señor, a mí primero, orar en mis rodillas. Y Dios dice que cuando lo haces, yo escucho tus oraciones y sano tu tierra. Yo sanaré la iglesia. Y sanaré la iglesia a nivel global desde Italia, Francia, Guatemala, a Rusia, a México, a Perú y China, al norte de Corea, Australia, de esta denominación a aquella denominación. Yo lo haré. Porque en el número 6, nunca dejes de seguir hablando a las personas y creyendo que Dios puede sanar, redimir, salvar. Necesitamos seguir compartiendo, seguir orando, seguir creyendo y orando para que Dios sane a las familias, que Dios restaure a alguien. ¿No conoces a alguien que necesite a Jesús? Tú puedes pensar ahí: no estoy de acuerdo con sus decisiones ni con su estilo de vida. A ver, piensa en alguien. Y te digo, ¿qué es lo que más necesitan? Tu amor, tus oraciones y tus incansables ganas de seguirlos llamando. Hey, vente a la cena de Acción de Gracias. Vente a comer con nosotros aquí el 4 de julio, una barbacoa que hagamos acá atrás. Vente a mi patio trasero y podemos platicar y comer juntos y decirte que de una manera amable que Dios te ama. Esta es la manera en como la que traemos sanidad a una nación.
creyendo que Dios sigue sanando y renovando. Así que en el capítulo 11, los discípulos le decían a Pedro, «Hey, no debes de comer con esas personas». Y Pedro les contesta, «Hey, necesitan saber la historia completa. Así que ten cuidado de juzgar algo antes de que sepas la historia completa». Porque ya Pedro les empezó a decir, estaba en la ciudad de Jope orando y en un trance yo vi una visión y vi a esta visión que Dios dijo, «Pedro, levántate y mata». Y cuando Dios dijo, «No voy a comer esta comida», Dios me dijo, «No le llames impuro a lo que yo ya he llamado puro». Y me pasó 3 veces, les estaba contando Pedro. Y les dijo, ¿ya ven? Pedro no estaba hablando de los animales o la comida, estaba hablando acerca de cómo la iglesia necesita pensar en las personas e ir a un avivamiento, preguntarle al Espíritu Santo qué nos está llamando a hacer. Donde hay división y heridas o enojo, yo te pido, Jesús, que me saques de este tren de pensamientos egoístas o de que me sienta muy santo y que yo quiera ser de esas personas que me levanto, me paro y puedo ayudar al que está tirado, al que está caído, y que yo pueda traer restauración a aquellos que han caído. Así que Pedro les dice, Dios nos quiere usar, hermanos, porque Juan bautizaba con agua, pero nosotros iremos a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Así que si Dios les dio a ellos, gentiles, el mismo regalo que Dios nos dio a nosotros por fe, porque recordemos que los regalos que Dios le dio a Abraham fue por fe, antes de que él hiciera las cosas externas. Así que, ¿quiénes somos nosotros para cancelar a las personas, a ponernos en medio de la voluntad de Dios para esas personas? No, nosotros somos, más bien, necesitamos llamar a las personas que hemos empujado fuera de la iglesia y verlos como candidatos para el amor de Dios, para la salvación de Dios, para la restauración de Dios. Ese matrimonio es candidato para la sanidad emocional. Así que a los gentiles también Dios les ha dado el arrepentimiento que lleva a la vida eterna. Este es mi punto final. Peleemos porque haya un avivamiento. Peleemos, pero por avivamiento. Este 2022, 2023 y en adelante. Vamos a llegar al avivamiento. Al avivamiento. Miren, en el verso 19, los que habían estado dispersos por la persecución en Antioquía y estaban solamente compartiendo el evangelio a los judíos en aquel tiempo, había unos hombres en Cirene que le empezaron a compartir a los griegos. Háblenle a los griegos acerca de las nuevas de Jesucristo. Y muchas personas creyeron y vinieron al conocimiento de Jesús. Y noticias de esto vinieron a escuchar a los oídos de otros discípulos. Y se les confirmó que fueran a otros y les compartieran. Así que quiero que todos en este momento, así como Dios le dijo a la iglesia de Antioquía que expandiera su círculo, que expandieran lo que estaban haciendo. Y había hambruna en ese tiempo, y tenían gente que pagaba las deudas por otros y pagaban, en aquel entonces eran camellos y burros. Ahorita pagamos por la gasolina de otros. Y por cierto, si necesitas comida, bolsas con comida, aquí tenemos y te podemos ayudar. Y si no tienes una Biblia, también te podemos bendecir con una Biblia hoy mismo. Así que si eres tú de los que necesita una oración, tenemos guerreros de oración que están dispuestos a orar contigo y decirte que no estás solo. Aun si no crees en todo lo que creemos, aun si no te comportas como crees que debes de comportarte, puedes ser parte de esta casa.
Porque es la labor del Espíritu Santo de cambiar a la gente, de traerles convicción de pecado. Y nuestro trabajo es orar y amar a esas personas. Así que vamos a pararnos en la verdad de la palabra de Dios y vamos a encontrar nuestra brújula moral solamente en las Escrituras, no en las ideas políticas que están de moda. Necesitamos dejar las Escrituras atrás. Hago la énfasis. No, ahí encontramos nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Por eso hoy decimos, con todos los ojos cerrados, y piensas que eres como Cornelio y estás diciendo, necesito un avivamiento en mi casa. He estado orando y he estado dando, pero no veo un gran avance, no veo algo, no veo la salida, no veo la luz sobre esto. A lo mejor has estado en una temporada de estar esperando y esperando porque te han prometido durante años, pero no llega tu milagro y no llega tu gran avance. Has estado creyéndole a Dios por esa sanidad en tu familia, en esa relación o en esa división que existe y dices, híjole, ahorita yo necesito poner mis ojos y mi corazón en algo que lo renueve. Necesito un avivamiento personal en mi vida. Si eres tú, levanta tu mano, porque Dios te está hablando a ti como a Cornelio. Es tiempo que tú experimentes ese gran avance, esa restauración, esa fortaleza que quieres que venga a tu casa. Déjala que entre primero a tu corazón. Si tú dices ahí, los que me estás viendo en línea, no sé qué me depara el mañana, necesito ponerme a cuentas con Dios, necesito asegurarme que mi vida está correctamente puesta en las manos de Jesús, dilo en este momento. Repite conmigo. Ven a este altar si estás aquí y si no, repite conmigo si estás en online y muévete de tu zona de confort porque Dios quiere ministrarte. Tenemos gente que está orando por ti en este momento. Tomaremos 2 minutos para levantar nuestra voz y vamos a orar por ti y hablar sobre nuestra nación, sobre aquellas personas que estamos orando, sobre nosotros mismos. Declaramos restauración y veremos testimonios en la iglesia alrededor del mundo sobre restauración y sanidad en el nombre de Jesús. Él está contigo y está a tu favor y remontarás el vuelo como las águilas. No ha terminado con tu historia. Eso sucede con los que esperan en el Señor. Sus fuerzas son renovadas. Dile, Jesús, empieza conmigo, Jesús. Así es, Jesús. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas como las águilas. Él no ha terminado contigo. Él no ha terminado contigo. Él está trabajando aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo veas. Dios, ayúdame a ver lo que tú ves, a sentir lo que tú sientes. Espera en el Señor. Yo espero en el Señor. Y Él renovará tus fuerzas. Así que espera. Él está renovando tus fuerzas.
wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I say. Wait on the Lord. He will renew your strength. So wait. Mientras Pedro estaba orando en la azotea, él estaba en una visión y Dios estaba recalibrando algunas cosas en su mente. Dios le estaba ayudando a ver las cosas en una perspectiva diferente. Le estaba cambiando su mentalidad. Y cuando Dios lo hizo, empezó en su mente y en su corazón y luego fue hacia la casa, fluyó hacia la casa de Cornelio. Y de la casa de Cornelio creció y el avivamiento creció. Si Dios no hubiera obrado en la mente y corazón de Pedro, la iglesia nunca hubiera llegado a donde tenía que llegar. Y yo creo que hoy Dios está haciendo una obra en la mente de los corazones de los creyentes. Porque mira, si Él puede recalibrar tu corazón y tu cerebro, y si puede cambiar tu perspectiva para que tú veas lo que Él ve, es aquí donde empieza el gran avance. Es aquí donde se desata la unción para tu para tu matrimonio, para tu negocio, para tu pureza, para esas adicciones que has querido dejar, para la disciplina que estás tratando de implementar en tu vida, para esos mejores días que ya vienen delante de ti. Dice, todo empieza en tu mente, dice Jesús, dice Dios. Así que mientras que estábamos cantando esta canción, Dios va a poner a algunas personas como si fuera un trance supernatural, porque tu mente está en otro lugar y te dice, mira, Dios está levantando tu mente para que veas desde donde yo veo y que veas a la gente ahora como yo la veo. Pero para otros es, déjate ver como Dios te ve a ti. Quiero quitarme estas ataduras de orgullo, de enojo, de dolor, de prejuicio, de miedo, de mi zona de confort. Y Dios te está diciendo, estoy produciendo en ti una esperanza nueva, fresca, una paz fresca, un amor fresco. Así que dile, Dios, empieza conmigo, empieza en nosotros, Señor. Ora conmigo, Jesús, me rindo a ti. No se haga mi voluntad, sino la tuya, que tu reino venga en mí y a través de mí para tu gloria. Yo me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Necesito de ti, Jesús. Soy nada sin ti. Sé fuerte en mí, Jesús. Señor, ayúdame a ver lo que tú ves. Empieza conmigo. Yo estoy orando por un avivamiento para nuestra nación y para el mundo, para esta iglesia y todas las iglesias. Así que empieza conmigo. Haz lo que quieras hacer. Empieza en mí. Soy todo tuyo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.